Se dio una nueva reunión entre la presidenta electa, la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, y los padres de los normalistas de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde hace años y a quienes no se les ha podido dar una explicación al paso de los años de qué fue lo que sucedió con sus hijos. Pues la reunión se dio en términos bastante tensos. Posterior a ella, incluso Claudia Sheinbaum pidió que se sostengan más reuniones con los padres de los normalistas, pero ya sin los abogados, que sea directamente con ellos. Esto es parte de lo que sucedió durante este encuentro entre la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Presidenta, hay diferencias, ¿verdad?, respecto del caso de fondo, y esas diferencias se mantienen y nosotros también mantenemos nuestra posición, ¿verdad? Justamente lo que nos preocupa en esta última recta de la administración es que estamos enfrascados en un punto sin salida, en un debate estéril, y que los puntos esenciales de la investigación no avanzan. Tenemos pues puntos diferentes de vista respecto al ejército mexicano. El gobierno actual refiere que no hay pruebas, nosotros decimos que sí la hay y que es él el que tiene que investigar. Y es que mientras los padres de los normalistas insisten en que el ejército mexicano claramente tuvo una participación en la desaparición de sus hijos, Claudia Sheinbaum ayer insistía en que no era así, que no había ninguna prueba, dijo ella, de que el ejército mexicano hubiera participado en los hechos, pero fueron fuertes los reclamos que le virtieron los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa a Claudia Sheinbaum. Parte de ello fue lo que sucedió. El gobierno no me apoyó con nada. Me costó a mí y a mi familia traérselo, amiga. De Estados Unidos hacia acá. Y no me ayudaron en nada. En nada me ayudaron. Esta transformación no cuenta. Esta transformación no sirve. A mí no me ayudaron en nada. La transformación no sirve, es lo que le reclamaban a Claudia Sheinbaum. Me estoy enlazando con el senador Emilio Álvarez y Casa, a quien le agradezco como siempre que nos tome la llamada. Muy buenos días, senador. Erika, muy buenos días. Un fuerte abrazo hasta San Luis Potosí, acá de la Ciudad de México. Con mucho gusto saludarte. Jonathan, muy buenos días. Senador, tú has seguido muy de cerca y desde hace tiempo este caso de los normalistas de Ayotzinapa. Después de esta reunión había una gran expectativa, me parece, por parte de los padres de los normalistas, de la postura que podría asumir Claudia Sheinbaum, pero después del encuentro ella insiste en que no hay ninguna prueba de que el ejército mexicano haya participado en los hechos. ¿Qué te pareció esta reunión? ¿Qué te parece la postura de la virtual presidenta electa? Pues la postura de Sheinbaum me parece que es la copia de lo que dice López Obrador, y eso honestamente pues es una vergüenza. Las evidencias de la participación del ejército son más que abundantes y López Obrador está en una actitud de lavarles la cara. Él presentó una carta que, en mi opinión, pues es un documento no solo sin valor jurídico, pero de un egocentrismo y de un cinismo total. Es un documento de 21 puntos, Erika. 20 habla de él, de la historia, de Calderón, nada que tenga que ver con el compromiso de saber de los muchachos. En el 21 habla de 2 de los 43 muchachos. Y si alguien ha lucrado políticamente de ese caso, es López Obrador y Morena. Hoy Sheinbaum repite esa posición. Y la verdad es que pareciera el intento del cerrojo para lavarle la cara al ejército cuando hubo un militar infiltrado, cuando sabemos que daban información de lo que pasaba en Ayotzinapa al ejército, cuando sabemos que se movilizaron, cuando sabemos que estuvieron en retenes, cuando el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el propio López Obrador le pidió que regresara, informó que el gobierno, el ejército está obstaculizando la investigación, cuando el propio Alejandro Encinas, su subsecretario de Derechos Humanos, dijo que el ejército estaba obstaculizando la investigación, cuando la propia Comisión de la Verdad que creó López Obrador dijo que estaban obstaculizando, me refiero al ejército, y cuando la Fiscalía Especial que López Obrador animó a que se creara, con Omar Gómez, dijo que el ejército estaba obstaculizando, es más,
es absolutamente contradictorio cuando López Obrador dice que hay militares detenidos, pero que el ejército no participó. Es decir, es la construcción de una nueva mentira histórica para lavarle la cara al ejército, y Sheinbaum ha decidido retomar la narrativa de López Obrador. Pésimo inicio, Erika. Ahora, con lo que nos dice el senador, sí hay pruebas. Las que ayer decía la virtual presidenta electa que no hay, pues tú nos dices sí existen. ¿Qué lectura le das a esta protección hacia el ejército mexicano? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum están tan empeñados en proteger al ejército mexicano de estas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa? Es más, podrían deslindar al ejército diciendo hay efectivos militares involucrados. Sí, claro. Con eso deslindan a la institución. Pero esta afán, me parece que es la intención por doble partida, primero, de López Obrador de preparar un cerrojazo y que los papás no acompañaron. Le dieron los papás de Ayotzinapa una respuesta durísima, que en mi opinión es lo que se merecía, diciéndole: usted nos traicionó, nos engañó y nos mintió. Así, en estos términos lo dijeron. Usted se comprometió a la verdad y no solo se ha dedicado a eso, sino nos dio un documento donde ataca a nuestros abogados, ataca a los organismos internacionales y ataca a los periodistas. Y el fenómeno tiene que ver, entonces, con el intento de cerrar el caso en la salida de Andrés, cosa que no va a poder hacer, y con parte de esta visión de militarización del país que López Obrador ha decidido abrazar como la opción y sello de su gobierno. No solo en el caso de Ayotzinapa, la Guardia Nacional o los aeropuertos, los trenes. Vamos, ya tienen una enorme cantidad, 30 fideicomisos. Tienen las Fuerzas Armadas, tienen empresas, tienen manejos presupuestales absolutamente extraordinarios y absolutamente opacos. Termina la gestión de López Obrador con un sello sobre la militarización. Y ese ha sido, buenos días, senador, el principal motivante del enojo, porque López Obrador alimenta esta esperanza durante toda la parte después de Peña Nieto, les dice que les va a ayudar a esclarecer el caso, se compromete, le da un gran impulso y capital político a este caso, y cuando llega el sello del muro del ejército es lo que más les enoja, y por eso esta parte de nos decepcionamos y nos traicionaste en este caso, senador. Es justo así, y a ver, hay un punto de quiebre en esta administración. La Fiscalía Especial que dirige Omar Gómez apuntó las investigaciones y llevaba en su récord de responsabilidad penal a 20 militares al menos. El propio López Obrador en una mañanera nos dijo que no iban a ser 20, iban a ser 5. Él decidió como si fuera Ministerio Público. Y si no han escuchado o leído la entrevista de Omar Gómez en Quinto Lab, les recomiendo a quien nos escucha que lo haga, porque lo que van a escuchar es como una intervención de Estado para dinamitar la investigación judicial más seria que se estaba haciendo en este sexenio. El presidente de la República, el entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar, el fiscal de la República, Gertz Manero, el secretario de Gobernación, decidieron intervenir y dinamitar la investigación de Omar Gómez. Ahí está la entrevista, y ese mensaje tiene que ver con deslindar al ejército, pero eso implica entonces darle la espalda, no solo a los papás, sino a la verdad y a la justicia, y con ello defraudar en este caso no solo a los padres, sino al país. Ahora, dime una cosa, en medio de esta situación, escuchábamos ayer a Claudia Sheinbaum decir que ella sí estaba interesada en mantener estos encuentros y este diálogo con los padres de los normalistas, pero sin los abogados, que era lo que ella estaba pidiendo. ¿Por qué le incomoda tanto y por qué se ha señalado tanto a los grupos de observadores, a los investigadores, incluso que el mismo gobierno mexicano invitó a México a ser parte de estas indagatorias y que después se fueron diciendo no hubo las condiciones? ¿Por qué están tan insistentes en echar de lado a todos los observadores y quedar solo con los padres de los normalistas? Eso es absolutamente ilegal y es contra las más mínimas elementales normas del derecho. Es más, es un derecho constitucional que tú estés representado por tus abogados.
Están dando a entender que los padres son manipulables, están dando a entender que el problema son los asesores jurídicos, están dando a entender que no son de confianza. Y eso lo único que hace es que tensa más, porque el gobierno no tiene ninguna condición, situación, derecho o posición que permita siquiera legitimar la solicitud de Sheinbaum. Es muy ofensiva, es un error. No se le puede pedir eso a los papás. Y además tiene implicaciones legales. Los representantes legales, le guste o no le guste a Sheinbaum, son los que son. Y pelearse con los representantes legales es pelearse con los papás. Senadora, ¿habrá algún momento, con esta postura por parte del gobierno federal, habrá algún momento en que sepamos qué pasó con los 43 normalistas o estamos condenados a que esto se convierta en un asunto sin resolver en este país? Es el típico caso que anima de lo particular lo estructural. ¿Por qué es el caso importante de los 43? Porque México vive una pandemia de desapariciones forzadas y de desapariciones, Erika. Este gobierno va a pasar a la historia con el gobierno de más personas desaparecidas en nuestra historia. Pongo un símil. Desaparecieron en la Guerra Sucia a un profesor que se llama Rosendo Radilla. Su familia luchó por más de 40 años. Y la Corte Interamericana emitió una sentencia que hoy todos los jueces de este país saben el nombre de Rosendo Radilla, porque gracias a ese caso se obligó al control de convencionalidad por todos los jueces de México y juezas de México. La búsqueda de la justicia no solo anima un caso en particular, sino anima en lo estructural. Y estoy seguro que padres y madres no van a dejar de exigir justicia por una simple, elemental, pero demoledora y contundente razón: el amor a sus hijos. Claro. Si Sheinbaum cree que con esto no lo va a resolver, lo único que va a hacer es construir una ruta de desprestigio que la va a erosionar mucho y muy aceleradamente. Y antes de haber llegado a la silla presidencial, ya cargando con este negativo. Finalmente no te puedo dejar ir, senador, sin preguntarte, pues, ¿qué observas de lo que sucedió en esta elección en Venezuela? ¿Y qué papel tendría que estar jugando México cuando hay pronunciamientos por parte de las diferentes naciones, incluso de la Organización de Estados Americanos, pidiendo la transparencia? Ayer también Claudia Sheinbaum, ahí, digamos, de manera muy cuidadosa, también dice, bueno, pues que se transparente el proceso para dar certeza, pero ¿qué es lo que observas del proceso electoral en Venezuela y cómo tendría que reaccionar México? Estamos viendo los umbrales de un fraude de proporciones bíblicas, que el gobierno venezolano no quiera dar información es el mejor indicador del fraude. Suspendió el conteo al 80% cuando el conteo daba 132%. Maduro 51%, la oposición 44% y 8 candidatos con 4.6 cada quien. Estamos viendo expresiones multitudinarias en Venezuela pidiendo las actas y la transparencia. Estamos viendo que se derrumban estatuas de Chávez. Estamos viendo la posibilidad de un baño de sangre. Ojalá que el ejército decida estar del lado de la legalidad y no del lado de la masacre. Es muy delicado. Ya Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Paraguay han externado la necesidad de que se transparenten las actas electorales. Eso es lo que tendría que estar haciendo México, pedir transparencia. Ya lo pidió la Internacional Socialista, ya lo pidió la OEA, ya lo pidió Estados Unidos. Es muy importante transparencia electoral, que publiquen las actas. México el presidente se ha enredado con su lengua, porque dice que no intervención. Pues sí, pero si interviene en Panamá, si interviene en Perú, si interviene en Ecuador, si interviene en Bolivia, no interviene con sus amigos y si interviene con sus adversarios. El principio constitucional es para usarse siempre. Lo que México tendría que estar haciendo acorde con nuestra Constitución es pedir certeza y respeto a los derechos humanos en Venezuela. Senador, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Muchísimas gracias, un buen día. Muy buenos días, el senador Emilio Álvarez y Casa conversando con nosotros.